Bienvenidas, estimadas estudiantes, es un gusto poderlos saludar en la segunda sesión de nuestra materia de Derecho Económico. Me es grato desde el estado de Chiapas, por parte de nuestra Universidad José Vasconcelos, poderlos saludar cordialmente y seguir en en la sesión, en la clase sobre nuestra materia de Derecho Económico y ver puntos estratégicos que son parte de nuestra cultura, como dice la unidad 3, educación y consumo, parte de la política y parte de una organización como tal. Dentro de lo que nosotros ya vimos en la unidad 1, vimos realmente la historia y la génesis del siglo XX. Les había comentado que en el siglo XX, cuando nosotros hablamos del siglo XX, estamos hablando inmediatamente de la creación de nuestra Constitución, lo que indica el movimiento revolucionario. Se crea la Constitución de 1917 y surgen nuevos derechos que protege y ampara nuestra Carta Magna. Nuestra Carta Magna la tenemos dividida en dos, recordemos, orgánica y dogmática. Hoy vamos a analizar un artículo muy importante de la parte dogmática, referente a qué, a la economía de México, y vamos a hacer hincapié a los artículos 25, 26, incluso 27 y 28 constitucionales. Hablando del derecho en la economía de mercado, de libre a las economías mixtas, forma de intervención, nos está haciendo referencia de que México nos consagra el derecho de una economía competitiva. Y para ello tenemos que hacer hincapié en nuestra Carta Magna, incluso para hablar de esa política económica como campo de análisis del derecho económico. Tomamos de referencia el artículo 25. ¿Alguien puede apoyar? Si no me dicen, y con gusto leo. Gracias, compañera. Corresponde al Estado de Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permitida el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y generación del empleo. Muy amable, mi estimada compañera. Perfecto. Vamos a ir desmembrando un poquito el artículo que nos habla no solo de política para materia comercial, sino también un punto muy importante que habla de la competitividad. En nuestra segunda unidad hace referencia a las políticas, y nosotros este es el fundamento indispensable que necesitamos como mexicanos, el respaldarnos de cómo voy a realizar una economía, ya sea como sujeto activo o como sujeto pasivo. ¿Cuáles son los sujetos activos? Son aquellos que pueden comprar, vender directamente, y los sujetos pasivos son aquellos que gozamos directamente de ese acto o hecho jurídico. El Estado es el ente en el cual nosotros vamos a tener, digamos, respuesta a las siguientes interrogantes. Fíjense que derecho económico ustedes van a llevar o llevaron una materia muy de la mano que se llama teoría económica. Lo que es, en esta teoría económica responde a tres interrogantes indispensables que tienen mucho que ver con el derecho económico del 25. ¿Qué producir? Nosotros, ¿qué producimos? Lo que el Estado determina que es básico para producir, que se puede producir, y sobre todo que tiene utilidad marginal. Este es un concepto económico. ¿Qué es la utilidad marginal? La utilidad marginal es que dentro de los estándares del mercado sepamos que se pueda comprar y vender. En la economía, bueno, eso es qué producir.
¿Cómo producir? Vamos a utilizar dos tipos de, digamos, de materiales, lo que son los materiales humanos o los materiales, digamos, capitalistas. Los humanos somos nosotros, mis estimadas estudiantes, es decir, el Estado a través del fomento del empleo y relación con el artículo 5 y 123 constitucional que nos dan el derecho de elegir la profesión u oficio que querramos y que mejor nos plazca, de poder elegir nosotros cualquier tipo de trabajo para entrar en un mundo competitivo. Ejemplo, en el caso de su servidora, que dentro de sus actividades laborales es tener la fortuna de poder dar docencia, entro en un mundo de competitividad, porque puedo ser yo, puedo ser otro maestro, es decir, y no me dejarán mentir que no siempre he sido su maestra, es decir, la maestra Fabi siempre nos va a dar clases de aquí hasta que terminemos todas las materias, no, porque corresponde al Estado vigilar que sea mientras tengamos un margen de utilidad y sobre todo cumplamos con los requisitos que otorga el Estado, que este principio significa de competencia. Ejemplo, cuando usted desea comprar algo de utilidad, se presenta un mundo de ofertas, es decir, probablemente por utilidad marginal puedo comprar a la tienda de la esquina, o probablemente porque está en mi rutina, digamos, del día, paso a un supermercado, entonces es ahí donde tengo una variedad que el Estado me ofrece y le ofrece a los comerciantes de poder determinar el tipo de mercado y el mundo económico en que vivimos. Ejemplo, en tipos de mercado, en el mundo económico, nosotros ya habíamos visto lo que es el mercado presencial, es decir, voy al mercado, al supermercado y puedo comprar mi producto y pagar. Y el mercado online es parte de la competitividad, ¿cierto o no? Eso es cómo producir. ¿Para quién producir? Otra pregunta muy importante. ¿Para quién se imaginan que debe de producir el Estado, las personas? ¿Para quién debe producir? Para todos los, para todas las personas que tienen necesidades y Vayan ahí. Para todas las personas con diferentes tipos de necesidades. Todos tenemos diferentes tipos de necesidades. ¿En qué se basa la necesidad? En un tiempo y en un espacio. ¿Sí? Platicábamos la última clase, ¿se acuerdan de un refresco que mencionaba yo que fuera el último en el desierto? Ajá. Y que recuerden que relativamente decíamos, bueno, en el mundo de competitividad el Estado me dice que yo tengo la elección de ese acto jurídico. Entonces el Estado, aparte de que me va a dar una fortaleza de la soberanía de la nación, es decir, yo voy a elegir por medio de mi soberanía a mis representantes, me habla también mediante la competitividad, es decir, el Estado no está diciendo, tú no vas a ser un, digamos, un comerciante. Hay ciertos requisitos donde se prohíben quienes no pueden ser comerciantes, pero lo dice el Código de Comercio, los corredores, los quebrados y los que están en una sentencia. Los corredores son aquellos dedicados en hacer análisis socioeconómicos de una empresa. Ejemplo, se te va a decir, esto es bueno que usted le hace su publicidad, esto está muy mal en su área jurídica, favor de checar su contabilidad, pero no va a ser desleal y va a decir, yo voy a vender los productos de la empresa porque ya le robé cómo es el secreto de la empresa. No lo pueden. Los quebrados, los que se han declarado en quiebra, es decir, su capital no se puede recuperar, entonces ellos no pueden ser comerciantes. Y aquellos que estén sentenciados. Y eso es mediante la competitividad. El fomento del crecimiento económico, ¿qué significa que esté fomentando? Que inmediatamente vienen innovaciones, ¿sí? No me dejarán mentir. Si ustedes tienen algún pequeño negocio o ven algún familiar que tiene algún negocio, tiene que estar a la vanguardia de este fomento del crecimiento económico. Ejemplo, ahorita muchos ya empezaron en la venta de las próximas fiestas mexicanas que se acercan, ¿no? Como es, digamos, 31 primero, 31 de octubre primero, muchos conocidos como Halloween, Día de Muertos.
¿Sale? Halloween es en inglés, saben ustedes, pero aún no lo identifican. Otros como Día de Muertos y posteriormente Navidad, que algunos 12 de diciembre, etcétera. Es decir, el fomento del crecimiento económico. No podemos estar dejando, digamos, por temporada, muchos productos. El empleo y una justa distribución del ingreso de la riqueza. ¿Cómo se permite esa justa distribución de la riqueza? Nosotros económicamente estamos divididos en dos tipos, digamos, en dos zonas económicas. Las zonas productivas industrialmente y las zonas productivas de materia prima. Nosotros somos categoría B en el estado de Chiapas. Por ejemplo, Sonora, estados del norte, son industrializados y entonces su riqueza, ¿por qué ellos obtienen mayor riqueza? Porque, digamos, su competitividad es más amplia que la de nosotros. Muchas veces algunos en teoría política, en teoría económica, en derecho económico fomentan de decir, ¿por qué nosotros aquí en Chiapas incluso pagamos la luz? Somos uno de los productores mayormente reconocidos en luz. Bueno, pero porque existe la distribución de la riqueza, probablemente en luz seas productivo, pero en otro apartado económico tú lo carezcas, entonces puede ser que, no sé, nos trae productos desde la Ciudad de México que tienen el intercambio con unos tratados internacionales, etcétera, y es ahí donde nos beneficia. Dignidad de los individuos y grupos y clases sociales. Estamos hablando de un sistema socialista, capitalista. La competitividad se entiende como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico. Y para ello nos tenemos que ir al Código de Comercio. Permítanme, ahorita proyecto el Código de Comercio. Porque el Código de Comercio nos establece quiénes pueden ser comerciantes. ¿Pueden visualizarlo? Disculpe. Sí, maestra. Gracias. Y habla de los comerciantes, dice, se reputa el derecho de los comerciantes, personas que teniendo capacidad legal para ejercerlo. Recuerden, ¿qué tipos de personas tenemos? En el derecho civil, ¿qué tipos de personas? Físicas Exacto, y, uno. ¿Y la otra? y morales. Moral. Perfecto, muy bien, gracias compañera Wendy, Lisbeth, gracias compañera. Son los dos tipos de personas, es decir, ellos pueden hacer actos de comercio. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. ¿Qué tipos de sociedades tenemos? La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce ese tipo de sociedades. E incluso las sociedades extranjeras, que en este apartado aparece derogado, pero es importante tenerlo en consideración como parte también de una sociedad, digamos, que es encargada de tener lucro. Cuando hablamos de sociedades mercantiles, tienen fines de lucro. Cuando hablamos de asociaciones sin fines de lucro, sin fines civiles. Me hizo un gusto saludar a un compañero que no había tenido el gusto, creo, poder darle clase, compañero Humberto. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas noches y buenas Muy buenas noches noches, a bienvenido. todos los que están. Ofrezco una disculpa porque me he referido a las compañeras. Como a veces bloquean la cámara, a veces el nombre es prestado, por decirlo así, el equipo, y entiendo a veces que hay alguien más que está el equipo. Le agradezco una disculpa. Bienvenido, no había tenido el gusto de poderle darle clase. No hay nada que agradecer, licenciada, y también tal vez por motivos laborales no he tenido el privilegio de tener clases. Bueno, hoy se dio la ocasión y pues también agradecido con ustedes y con las compañeras de poderlas conocer y yo comprometido con, si no me presento, pero sí sigo sus materias ahí en el tiempo que pueda Muchísimas darme. gracias, te lo agradezco de Gracias a verdad. usted. ¿Usted es originario de dónde usted está conectado? Soy de San Cristóbal, bueno, no exactamente, de un lugar que se llama Huistán. Huistán, precioso, compañeras, precioso Huistán, o sea, Huistán hace unos bordados No, divinos. Eric, pero sí quisiera aprender.
Por eso le digo, Huixán, o sea, se caracteriza, es un, digamos, un municipio cercano de aquí de San Cristóbal. Sí, a 20 minutos aproximadamente. Sí, muchísimas gracias, de verdad le agradezco, a pesar de que conozco de que Huixán también a veces la señal no es muy permitida, pero le agradezco. Continuando, vemos que las sociedades extranjeras también pues forman parte de estos de que pueden ser comerciantes y entrar en el mundo de competitividad. Vamos a ver nosotros que en el derecho internacional, estas sociedades extranjeras, incluso existe la ley de inversión extranjera, la cual debe de ajustarse a esos lineamientos para cualquier producto. Los comerciantes también pueden ser aquellos que accidentalmente podamos ser comerciantes, es decir, eh, no me dedico al comercio, pero hoy voy a vender mi vehículo porque quiero cambiar de vehículo, etcétera, y podemos tipificar en ese tipo de, digamos, de tipo de comerciante. ¿Quiénes no pueden ejercer el comercio? Los que les mencionaba hace rato en el artículo 12. Y miren tan lindo nuestro México, ¿qué dice en el artículo 13? Los extranjeros serán libres para ejercer el comercio, según lo que se hubiese convenido en los tratados. Este artículo nos sirve mucho igual para el tema de derecho internacional, con sus respectivas naciones, lo que dispusieren las leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los extranjeros. Obligaciones comunes que profesan el comercio en materia de derecho económico, ¿por qué nos, digamos, nos es útil? La fracción primera dice, al inscribirse al registro público de comercio, los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. En el marco de la competitividad, si tú quieres defender tu derecho económico, ejemplo, una marca, etcétera, debe usted registrarlo en el registro público de comercio. Aquí en Chiapas tenemos el registro público de lo de comercio y lo de propiedad, y se llama registro público de propiedad y de comercio. Entonces, al tener nosotros el registro, recuerden que estamos salvaguardando el derecho mercantil. Ejemplo, no sé, pueden tener el nombre de una empresa, pueden tener diferente alguna marca, algún negocio, pero si no lo hacemos, entonces es ahí donde otro más puede decir, ¿saben qué? Otra persona, y este artículo lo vi yo, y por lo tanto lo inscribo a mi nombre. Recuerden que esto es lo importante. Bueno, y ahorita seguimos con el 25. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales municipales deberán observar dicho principio. Donde dice las finanzas públicas y el sistema financiero, ¿cómo es que el Estado adquiere finanzas? Pues nos vamos al artículo 31 constitucional. En el 31 constitucional, fracción cuarta, dice, contribuir para los gastos públicos como obligaciones de los mexicanos. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que se resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es decir, me está diciendo que por medio de los gastos públicos, el Estado puede contribuir a mejoras y en el derecho económico nos interesa. ¿Por qué nos interesa en el derecho económico? Porque nos está diciendo que va a determinar esas finanzas públicas a interés del Estado. Y eso es parte fundamental de estudio para nosotros, porque de ello va a crear el Plan Nacional de Desarrollo y lo del Estado. El Estado mismo planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. Es decir, el Estado realmente, a través de este sistema de soberanía,
nosotros dirigimos hacia el Estado qué actividad económica queremos. Ahorita es un tiempo de elecciones y no me dejarán mentir que todo el mundo promete y algunos lo están dejando con licencia el cargo y que vamos a seguir con la campaña, pero bueno, preocúpense por esta actividad económica nacional, ¿sí? De nuestra moneda, que vamos a ver ahorita, la moneda nacional, ¿quién lo determina? Llevará a cabo la regulación, el fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. ¿Quién puede apoyarme, por favor? Al desarrollo. Sí, compañera. ¿Yo? Bueno. Un ratito, compañera Ali, no sea malita, vamos a aprovechar que la compañera Erika creo que quiere aprovechar la oportunidad de podernos apoyar, ¿sí? Sí, Erika. Sale, gracias, compañera Ali, ahorita vamos. Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuye al desarrollo de la nación. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que señala en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado, que en su caso, Con eso. Ahí muchas gracias. Empresas productivas del Estado. ¿Cuántas empresas nosotros no vemos que a veces están en nuestro estado y dejan de estar? O productos que nosotros veíamos que eran de nuestro estado y al reverso de la envoltura ya dice productos, no sé, de no sé, no quiero lanzar goles, de tal empresa, ¿verdad? Y ya no pertenece al estado que lo era creador de esa empresa. Pero muchas veces recuerden que una sociedad o una empresa mercantil debe de producir utilidades. Y en muchos de los casos no producen la utilidad y cuando se declaran en quiebra, por eso se llaman quebrados, en materia mercantil ustedes lo van a ver, interviene el concurso mercantil, es decir, por ejemplo, que yo les dijera, miren, mis estimados alumnos, yo me declaro en quiebra, me voy a dedicar, no sé, a otro tipo de negocio y dejo mi sociedad. Alguien, declararse en quiebra, alguien cuenta con ese capital para comprarla, ya sea para fusionarla o crear una nueva empresa. Y dice la compañera Graciela Quirino, yo perfecto, yo tengo ese capital. Y dice la compañera Liz, sí, pero yo le ofrezco un poco más de capital. Y viene Wendy, perfecto, a ver quién, yo le ofrezco más capital. Y viene Erika, a ver, yo estaba interesada en esa empresa, pero resulta que está quebrada. No me interesa. Viene el compañero Humberto y dice, desde Chiapas aquí mando todo el dólar que necesita la maestra y yo lo compro. Entonces los demás que ya no alcanzaron la oferta que se propuso, entonces ya no entra dentro de las empresas de productividad. ¿Puede ahora sí apoyarme, compañera Liz, con lo que sigue? Gracias, compañera Liz. Se quedó en empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la explotación y extracción de petróleo y demás hidrocarburos. La nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas, la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas con base en las mejores prácticas y determinará las demás actividades que podrán realizar. Muy amable, mi estimada compañera. Vamos a avanzar con el artículo 26. Compañero Humberto, ¿puede usted apoyar? Claro que sí, licenciada. Gracias. Artículo 26.
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia, equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Gracias, compañero. ¿Qué quiere decir ahí? Que el Estado nos va a fomentar, independientemente de cada uno que nos podemos dedicar, eso nos va a ayudar a tener una independencia en nuestra economía, en nuestra política. Les digo ahorita que son momentos electorales, o bueno, que empiezan ya con poner alguna propaganda o algún tipo de publicidad, inherentemente, porque no estamos en tiempo, pero digamos se entiende. Nosotros somos aquellos que podemos elegir y de ello nos da el Estado también independencia. De decir, por ejemplo, puede que alguien tenga mucho más recursos que otro, pero eso es parte de la competitividad, esa independencia que tenemos nosotros para realizar, digamos, lo que nos convenga. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. Será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, INEGI, muy importante el INEGI, porque establece estadísticas lo más, digamos, cercanas a lo que a nosotros nos interesa saber en cualquier ámbito, cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. Muchos de nosotros, a veces, en vez de beneficiar a nuestro Estado, lo perjudicamos en las encuestas del INEGI. Sucede mucho aquí en Chiapas, y no me dejará mentir el compañero Humberto, no sé si en los estados que usted también esté, pasan los encuestadores y les preguntan, ¿tiene usted una casa de cuántos pisos? De 1, y resulta que es de 2. Bueno, ¿cuántos focos tiene usted? 4, y tenemos una casa con 8, con 10 focos. O sea, el INEGI no es el fisco. A pesar de que le rinde el fisco relativamente, los datos son generales, pero ejemplo, te viene un programa de apoyo y no, a él no, porque resulta que no tiene la delimitación para poder ampliar su negocio. Entonces a veces les digo, contestamos erróneamente pensando que pues nos va a ir mejor que como estamos, pero no, para tener datos estadísticos más precisos. Voy a saltearme al artículo 28. Al 27, hoy te lo vuelvo a recalcar, vamos a considerarlo en el término de la expropiación, que es una forma de enriquecimiento de un particular por parte del Estado. Recuerden que el Estado, cuando tiene utilidad pública a un bien que es usted dueño, se va a expropiar, es decir, se va a indemnizar. Existe expropiación individual y la expropiación también, si es colectiva, lo pueden realizar. Voy con el 28, que es la prohibición de los monopolios. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio es el acaparamiento de un mercado, es decir, que solo yo deseo vender ese producto, solo yo quiero dar clases con ustedes, no puedo ser monopólica digamos, en mis actividades. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estados, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios. Es decir, si solo yo vendo determinado producto, pues voy a querer venderlo caro porque nadie más lo puede vender.
¿sí? Entonces México lo prohíbe, pero, dice, de acuerdo a procedimientos o combinación de los productores industriales, comerciantes o empresarios de servicios que cualquiera, ok, me voy. Las leyes fijarán para que señalen precios máximos a los artículos, o sea, las leyes también nos van a ayudar. Materiales o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular. Ejemplo, no sé si ustedes ahorita están viendo el incremento del azúcar, ya no del aceite, del azúcar. Ahorita lleva un gran incremento, ¿sí? Y si no lo ha notado en su estado, qué bueno, pero en el derecho económico, la azúcar ahorita está dando un giro como el aceite. Porque no hay monopolización, pero hay poca producción. Entonces, eso lleva a que también, digamos, el consumo se ha demandado y no se da. Dígame, compañera. Y Sí. aparte la demanda, porque están haciendo por la temporada, están haciendo los dulces y todo eso, y ahorita está alta el precio del azúcar, y no nada más de eso, también de la cera, de la parafina, de las velas, de todo eso. Le digo porque estuve viendo eso. Digo, bueno, ¿por qué está subiendo todo esto? Dice, por la temporada, oh sí, cierto. Y aparte, porque ahorita a nivel internacional dieron, nosotros en México, el Poder Ejecutivo dio una autorización de trabajar como dice usted, por época, por temporada, de la alza de precios. Entonces, como consumidor, nos perjudica, que ahorita vamos a ver en ello. No quiero que me gane mucho el tiempo. Ok, vamos a ver estos artículos, materiales o productos a fin de evitar que intermediaciones innecesarias, excesivas, provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores, ojo, el 28 lo determina. La ley protegerá a los consumidores y proporcionará a su organización para el mejor cuidado de sus intereses. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas. Es decir, el Estado, en pocas palabras, el que lo ejerce, pero dice, no son monopolios, son solo algo que el Estado proporciona. Correos, telégrafos, radiografía, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, Comisión Federal, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. Y ahí incluso habla del 25 en materia de competitividad. Tomando ya en consideración nuestra planeación, vemos que fundamentación del derecho económico en México, recuerden ustedes, lo tenemos a partir del artículo 25, 26, 27 y 28. Voy a ir un poquito en lo referente ya al tema del fomento industrial. ¿Qué es el derecho internacional económico? La Organización Mundial del Comercio o de Tratamiento de Inversión Extranjera, el Banco Mundial, el instrumento clave para estos procesos no ha sido precisamente el Tratado Internacional, sino más bien una panoplia de recomendaciones, listas técnicas, códigos, conductas. Es decir, tenemos una gran variedad del derecho económico en materia internacional y que puede favorecer jurídicamente en la globalización, pero también nos puede afectar. Me voy con, ¿pueden apoyarme en leer este pedacito? No sé si lo logran. El derecho económico internacional. El derecho económico internacional, sin pretender ser una disciplina independiente, busca estudiar esta nueva fenomenología de las
relaciones económicas internacionales e identificar sus efectos en la formación del derecho internacional. En el presente artículo deseamos ofrecer una reflexión general sobre los aspectos metodológicos del DIE y la teoría de las organizaciones económicas internacionales para concluir con algunas consideraciones en torno a la soberanía del Estado. ¿Por qué interviene, gracias compañera Erika, por qué interviene la soberanía del Estado? Porque nos está diciendo que el derecho económico internacional depende del Ejecutivo. ¿Y quién elige el Ejecutivo? Nosotros. Entonces, este derecho económico internacional es esa amplia competitividad que tiene. Aquí el derecho y en general el orden jurídico ha tenido siempre un contenido económico. No es pues una novedad referirse al derecho económico. Por ejemplo, prácticamente todo el derecho civil tiene contenido patrimonial y por lo tanto económico, en relación con el artículo 27 constitucional. El patrimonio, recuerden, habla del derecho económico personal de cada uno de nosotros, pero también habla del derecho económico nacional, ¿sí? Es decir, antes, mucho antes de esta reforma del derecho, digamos, turístico, de las leyes turísticas, ¿se acuerdan ustedes que a lo mejor tuvieron la oportunidad de visitar algunas ruinas, hizo un viaje a Cancún, no sé, y los precios eran mucho más económicos, ¿sí? Y ahorita se dispararon por esa competitividad en materia internacional, vienen muchos extranjeros. Y a nosotros, en cierta parte del derecho económico, sí estamos compitiendo, pero también como consumidores tenemos que dar, digamos, el mismo fomento económico de alguien de manera internacional. Me habla también desde el siglo XX, se ha desarrollado una abundante producción doctrinal sobre la posibilidad de incorporar otras ciencias, como la economía, dentro de la interpretación jurídica, derecho económico, lo que habíamos hablado. El DIE, lo que es, recuerden que es el DIE, Derecho Económico Internacional, lo pueden agregar en su actividad si ustedes gustan, DIE, Derecho Económico Internacional, entre paréntesis DIE. No toma partido por la interpretación económica del derecho, sino más bien inicia su análisis frente a la realidad objetiva de los diversos instrumentos jurídicos internacionales. Recuerden, el derecho objetivo es el todo que tenemos para nosotros para defendernos, para ampararnos. ¿Cuál es el derecho de todos? Bueno, tenemos tratados multilaterales, tenemos convenios, organizaciones internacionales y reglas internas buscando su propia especificidad dentro de las categorías del derecho internacional general. No hay en esta disciplina una negación del derecho económico o de la teoría económica como inspiradora de la norma internacional. Y es que el fenómeno económico parte del conjunto de hechos que vienen de la realidad y que en muchos casos procede de la norma jurídica. El derecho económico de manera internacional o nacional cuenta con las fuentes del derecho. ¿Cuáles son? Las históricas, las reales, ¿sí? Y las formales. Dentro de las reales debemos de tener en cuenta dónde vivimos, en qué tiempo vivimos, ¿sí? Muchos de los que tienen hijos pueden comparar en la economía. Me acuerdo cuando me mandaban con $1, mi gasto, 5 pesos, no sé, ¿verdad? Diferente época, espacio y tiempo. Y hoy en día uno como padre de familia en el derecho económico se pone a pensar, bueno, ¿y qué puede comprar con 10 pesos? No me dejaron mentir, ni una sabrita. Cuesta 10 pesos. Se pone a pensar en ese derecho económico. Sin embargo, en otro derecho económico ya de manera personal, dice, pues me tengo que ajustar a mis necesidades. Y si yo no puedo mandar más de 10 pesos, es porque mi economía no lo permite. Y no voy a hacer un desfalco de mi economía, ¿sí? O sea, son mundos, teorías económicas y derecho económico van de la mano. La teoría económica, por ejemplo, hay personas de que yo lo gasto, y todavía no le ganamos. Carezco, dicen muchos, ¿no? Decir, ay, muchos dicen, estudios económicos arrojan que las mujeres carecen más de ello, pero sin embargo, el superfluo, que es un término económico, ¿sí se acuerdan qué es el superfluo? Gastos innecesarios. ¿Sí? El superfluo es tener gastos innecesarios. Por ejemplo, muchos nos dicen, ¿por qué tienes un montón de zapatos?
rojos, verdes, azules, morados, y hay alimentos que, de verdad, hasta muchas cosas de decirte tal color, y hay alimentos que no, es decir, yo, mis gastos, tengo otros gastos, tengo otro tipo de economía, ¿sí? Eso es parte de nuestra cultura del derecho económico. Cuando viene el derecho, digamos, internacional económico, intervienen los tratados, intervienen los bancos, el Banco de México, muy importante. Dice, el DIE no se pretende una disciplina independiente, como podría ser el derecho tributario, el derecho civil o el derecho penal. Constituye más bien un esfuerzo del derecho internacional y por entender un fenómeno reciente que combina la acción de los estados modernos en la construcción de órdenes jurídicos multilaterales, regionales y bilaterales, al mismo tiempo la emergencia de nuevos actores que consumen un mundo que pretende reconciliarse con el libre comercio. Debemos de recordar qué tratado tenemos nosotros muy importante en materia mercantil. El Telecán. Perfecto, ¿sí? Antes Telecán, hoy TEMEC, Tratado de Libre Comercio, lo que es igual Estados Unidos y América, nosotros, México y lo que es Canadá, muy importante en el derecho internacional económico, porque eso nos da pauta a nosotros entrar en el mundo de globalización. También es importante reparar a propósito de la globalización, que este fenómeno no ha sido ajeno al derecho. La mejor prueba es precisamente la existencia misma del derecho internacional y por tanto la primacía de un orden internacional superior que puede contemplar y eventualmente corregir la norma interna, como lo prueba trascender a través en materia de derechos humanos. Muy importante la globalización porque nos hace estar compitiendo en materia mercantil. Y no solo hablo de mercantil, de varios tipos de competencia, pero en materia mercantil nos trae esa competitividad, de estarnos preparando, de estarnos innovando, de invertir a nuestro negocio. Recuerden, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando empezaban su carrera, la licenciatura, y cómo estuvo la tarea? ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo la nube? ¿Qué nube? ¿De dónde baja una nube? Del cielo, ¿no? Este mundo de globalización es o le agarras o te quedas. Y ahora imagínense, yo puedo llevar en este mundo económico el buen comentario de ustedes que han estado invirtiendo en su educación, que han estado invirtiendo en decir, ¿qué cosa, hijita? A ver, súbelo a la nube y nunca lo pierdes. Mami, súbelo, ok, ¿qué te pasa? Yo ya sé de la nube, guardo mis archivos, te mando un link, ¿sí? Es más, hasta te puedo crear ahí un meme o no sé cómo se puede determinar en muchos términos tecnológicos, informativos, la infografía, un vocabulario que ustedes han aumentado que en materia internacional dicen yo le invierto en educación y sé que en materia económica eso me va a beneficiar. Y tengo por último el derecho del consumidor y es educación. Ese es el derecho del consumidor, relación con los asentamientos humanos. Ahorita paso a esa tarea. Si mucho les doy unos 5 minutitos más de la hora, si no es que otro, digamos, otro maestro necesita la cuenta, me va a reflejar y tengo que salir. Pero vamos muy bien. ¿Vamos muy bien ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Derechos básicos del consumidor. Derecho a la información. Bienes y servicios que ofrezcan deben ser oportuna, completa, clara y veraz. A la educación, es importante conocer tus derechos y la forma que te protege la ley para aprender a consumir y de manera más inteligente. Derecho a elegir, ejemplo, ¿no? Cuando te lanzan ahorita lo del Buen Fin, nos están educando, es decir, si tú quieres ahorrar o muchas, haz comparación, porque algunas empresas ni hay el ahorro del Buen Fin, nada más le suben de precio para que tú creas que es el Buen Fin. Para eso nos necesitamos educar en materia económica. Derecho a la seguridad y calidad sobre los bienes y servicios que cumplan ciertas normas.
Derecho a no ser discriminado. Nadie te puede negar un producto o un servicio por su sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación. Derecho a la compensación. Si te venden un producto de mala calidad, tienes derecho a que te repongan o a que devuelvan tu dinero. Y derecho a la protección, cuando algún derecho no presente tus derechos o cometa el abuso en contra de los consumidores, Profeco salvaguarda tus derechos y derechos. Ahora sí, hago hincapié a las participaciones en relación a los asentamientos humanos con relación al derecho económico. ¿Quién gusta participar? ¿Tienen alguna nota de los asentamientos humanos? Sí, compañera Liz. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el tercer párrafo de su artículo 27, dispone lo siguiente. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional comprende originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Perfecto, muy amable compañera. Esa es la relación que tenemos nosotros con los asentamientos humanos y el derecho económico. Nos va a dar digamos, un asentamiento humano donde podamos llevar a cabo una de estas actividades ya mencionadas, y sobre todo nadie puede expropiar los minerales, las tierras preciosas de nuestro lugar sin autorización. Cosa que ha pasado mucho en México. Recordemos, por ejemplo, aquí en Chiapas, compañero Humberto no me dejará mentir, que el AMBA ahorita está haciendo un poco de atención en el aspecto de mucha demanda en materia de comercio internacional. Y eso a veces, si no es bien vigilado la explotación, pues se están acabando minas como otros minerales. Mis estimadas estudiantes, licenciadas, ha sido el término de nuestra segunda sesión. Puedo decir que satisfactoriamente terminamos todos los temas. Recuerden que esto es parte de nuestra educación de derecho económico. Y si alguien tiene alguna duda de su actividad, estoy a sus órdenes, ya sea ahorita o posteriormente, ya saben, ponen por foro o bien escribiendo el número de celulares de ahí. ¿Algún otro inconveniente? No, todo perfecto. Yo me estoy pasando por algunas hojillas, ¿De de la los actividad. archivos? Sí, no se preocupe, no se preocupe. Yo a veces pido un poco porque créanme, son muchos trabajos que leer y ya ven que sus notas les hago sus observaciones.
Entonces, para mí es muy, muy vital poder satisfacer que te pueda dar una nota, tu calificación es que te hizo falta o algo relativamente para que yo pueda dar una justa calificación. Ujú. Perfecto, muchas gracias. No se preocupe, tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por acompañarme. Estoy pendiente, esperemos en otra materia poder coincidir. Ha sido un enorme gusto haber impartido con ustedes Derecho Económico. Sí, es mi segunda sesión, pero no el compromiso de poder apoyar para la realización de su actividad y sobre todo para su aprendizaje. Tengan una excelente noche. Muchas gracias, Igualmente, maestra. buenas Gracias, noches. igualmente. Ustedes, Gracias, gracias. licenciada. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, Muy hasta amable luego. por todos. Gracias.